Buenos días, hermanos. Bienvenidos un domingo más a la casa del Señor. Es una alegría y un placer el volvernos a ver, volvernos a reunir para alabar a nuestro Señor. Os invito a ponernos en pie y a entonar este cántico de alabanza que dice: abre mi corazón, Cristo, porque queremos que el Señor nos hable en esta mañana, a cada uno de nosotros. Pues sí, Señor, en esta mañana te queremos decir que santo, santo, santo eres, Señor. Y que te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí, Señor, de congregarnos, de reunirnos. Gracias por cada familia que está aquí presente, por cada familia también que nos está viendo a través de las redes, Señor, por cada hermano, por cada amigo, Señor. Y queremos poner delante de ti la vida de tantas y tantas personas que en esta mañana se reúnen como iglesia para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Queremos derramar bendición, Señor, sobre nuestros hermanos en aquellos lugares pequeños, Señor, donde se reúnen para seguir proclamando tu evangelio, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí. En tu nombre. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Buenos días a todos.
Es un placer volver a veros y es un placer que podáis seguirnos desde vuestras casas en el tiempo del Señor. Y Ruth, nos has hecho sentarnos, pero este es el momento perfecto, ¿para qué? Para saludarnos, ¿verdad? Así que poneros de pie y aunque sea con la mano, con los ojos guiñándonos y desde casa diciendo bienvenido a el tiempo con el Señor. Bienvenidos a todos, es un placer veros. Y veros sonrientes. Recordad que con la mascarilla también se ve la sonrisa, las arruguillas estas famosas, qué bonito ver cuando se marcan, porque quiere decir que estamos sonriendo. Podéis tomar asiento. Es una bendición, como muchas otras que el Señor nos da. Y como es también una bendición lo que esta semana vamos a vivir a través del ESMA, la Semana de Música y Adoración. Una ESMA especial, una ESMA diferente, una ESMA donde todos podemos disfrutar a través de la conexión en Internet. Fijaos, talleres, plenarias, alabanzas, ya no es excusa del tiempo, ya no es excusa del lugar, ni siquiera del dinero para poder trasladarnos y participar del campamento, porque todos lo tenemos a un clic de distancia, nuestro acceso. Va a ser un tiempo hermoso, va a ser un tiempo de inspiración y va a ser un tiempo que todos vamos a poder disfrutar. Así que si puedes, dedícale ese tiempo para seguir el ESMA desde tu casa, desde tu móvil, desde el ordenador, con cualquier dispositivo que tengáis a vuestro alcance. También es tiempo de oportunidad. Recordar que seguimos teniendo el tiempo de ofrendas de misiones nacionales. Cuando uno va por la geografía española y va visitando a los hermanos y hermanas y va visitando iglesias grandes, iglesias pequeñas, pero siempre grupos de creyentes fieles al Señor, es una inspiración. Pero al mismo tiempo es un desafío cuando uno va por ciertos lugares como Extremadura y ve que hay muchos lugares donde no hay ni siquiera un lugar para congregarse y reunirse con otros hermanos. Así que es una magnífica oportunidad, no solo para orar por aquellos que están en lugares donde no hay testimonio cristiano, sino también una oportunidad para colaborar y ofrendar, siempre de manera presencial o bien a través de la cuenta corriente que aparecerá en pantalla, poder participar así de la obra misionera en nuestro país. Es muy importante que apoyemos a aquellas familias que deciden ir con sus hijos muchas veces a lugares donde no hay otro testimonio con el fin de ser luz, porque todos hemos sido llamados a ser luz y especialmente en aquellos lugares que no hay testimonio. Y hablando de testimonio y hablando de misiones, esta semana ha pasado a la presencia del Señor nuestra queridísima hermana Raquel Sampere. Y digo, hablando de testimonio y hablando de misiones, porque alguien me preguntaba en uno de los hogares ADN del Extrarradio, me preguntaba, ¿y quién era esta señora? ¿Quién era esta señora ADN? Y yo pensaba, aquellos que llevamos años viniendo a la iglesia y que conocemos a Raquel Sampere, ¿cómo definimos quién era Raquel Sampere? Raquel Sampere era una mujer de fe, una mujer amorosa, una mujer servicial, una mujer que fue fiel al Señor hasta sus últimos días, mientras que ella pudo. Así que es triste tener que despedirnos, pero también es una gozada saber que ahora está en el lugar donde ha anhelado toda su vida y más en la recta final de su vida. Está con el Señor, está ahí celebrando. Algunos hermanos decían, bueno, ahora está con Antonia Monsonís y con tantos Juan Espí, digamos, ya están celebrando allí los que ya disfrutan de esa promesa del Señor. Esta tarde, en este lugar, a las 6 de la tarde, vamos a tener ese culto de despedida, ese culto en memoria por la vida y gratitud por el testimonio de Raquel Sampere. Esta tarde a las 6 en este lugar. Y bueno, Raquel ha pasado a la presencia del Señor y tenemos otras mayores que están pasando tiempos de dificultad, tiempos de dolor. Dolores Giralde fue ingresada el pasado domingo y ha estado en el hospital todo este tiempo, está evolucionando
positivamente dentro pues, de su situación delicada. Y muchos otros mayores de nuestra iglesia están enfermos, están lidiando pues, con la enfermedad desde hace tiempo, algunos están recayendo, así que qué mejor momento ahora y qué mejor honra también para Raquel que poder dedicar este tiempo para orar por los hermanos en general y por nuestros hermanos mayores, por aquellos que lo están pasando en dificultad, para que el Señor sea su sostén, para que el Señor esté presente como nunca y que realmente les acompañe en el momento de dolor y, ¿por qué no?, que les sane si es así su voluntad. Eso sí, recordar que esta tarde no tendremos tiempo de piscina, puesto que vamos a tener el tiempo de despedida de Raquel. Esta tarde no vamos a tener despedida, la semana que viene volveremos a tener oportunidad de remojarnos. Eso sí, la semana que viene ya será la última de piscina, pero podremos disfrutar una vez más de esa bendición que el Señor nos ha dado. Recordar, esta tarde no hay piscina porque tenemos a las 6 en este lugar el tiempo de memoria por Raquel. Así que, sin nada más, os invito a poner en oración a los hermanos de la iglesia, a los mayores de la iglesia y en especial a aquellos que están pasando enfermedad. Pues nos dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas 29, versículos del 10 al 13. Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y todo en tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén. Alabamos a nuestro Señor y le damos el honor y la gloria que Él solo merece. Os invito a ponernos en pie y a entonar estos cánticos de alabanza. Honor y gloria, poder y honra sean al Altísimo Dios.
porque a pesar de las circunstancias tenemos júbilo, estamos contentos porque tenemos a Dios. Señor, te alabamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres maravilloso. Tú eres maravilloso. Tú nos acompañas en cada momento, en cada circunstancia, Señor, de nuestra vida. Y queremos, Señor, que en esta mañana tú llenes este lugar. Tú llenes este lugar con tu presencia, porque queremos que tú seas el centro de nuestra vida, Señor, y te traemos para compartir con nuestros hermanos, Señor. Queremos que tu iglesia sea fuerte aquí en Denia, Señor, y en cada lugar de España. Que tu iglesia llene España, Señor, este lugar, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Abre mis
poner ahora delante de ti al pastor Antonio en la predicación, Señor, estate tú con él, inspírale, Señor, y que nosotros estemos atentos a lo que él va a decirnos, Señor, para poner en práctica. Llena tú este lugar, Señor, en tu nombre. Amén. Pueden tomar asiento. Me gustaría que en esta mañana los que estáis aquí, jovencitos, y los que están en casa, recordéis que es el momento de abrir las tablets y de abrir los teléfonos móviles para tener vuestro tiempo especial, ¿eh? Y eso es importante, es un esfuerzo que el área dedicado a la niñez está haciendo para que mantenemos la máxima normalidad en la nueva normalidad. Y nosotros vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Os invito a abrirlo en el capítulo 22, a partir del versículo 31. Lucas 22, 31. Es un pasaje muy conocido. Casi todos lo conocemos de memoria. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, cuando hayas vuelto, confirmas a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy listo para ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes de que tú me hayas negado 3 veces. Realmente es espectacular esta esta palabra que todos conocemos. En ella encontramos a nuestro siempre admirado Pedro, que a pesar de su negación, Pedro era profundamente leal a Cristo. Le amaba con profundidad. Vemos que Pedro es advertido directa e indirectamente de que se aproximaban tiempos difíciles. En el viaje a Jerusalén, desde Galilea, el Señor en 3 ocasiones había dicho a todos sus apóstoles que era necesario que él padeciera y muriera y que resucitaría al 3er día. Pero en este caso, en el pasaje que nosotros leemos, aparte de eso, lo que hace el Señor es coger y decirle a Pedro de manera directa, sin ninguna duda, de que él iba a tener dificultades especiales. No se puede ser más concreto. Y la tercera cosa que nosotros vemos en este pasaje es que Pedro se pasó de confiado. Estaba sobrado de autoconfianza. Y esto nos pone delante de nosotros el hecho de que en nuestra vida personal tenemos que incorporar estos 3 elementos si queremos que esa vida no solamente sea plena,
sino que además sea un testimonio agradable y adecuado al Señor. Nosotros tenemos que ver las señales de los tiempos, lo que los tiempos nos dicen. Nosotros tenemos que tener perfectamente claro cuáles son nuestras fuerzas y nuestras capacidades, y sobre todo, nosotros tenemos que tratar de homogeneizar, tratar de aumentar, de incrementar cada una de ellas. En primer lugar, vamos a ver la necesidad de entender las señales de los tiempos. Llegaron los fariseos y los saduceos para tentarlo y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Pero él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojo, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojo y nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir los aspectos del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis distinguirlas. La generación mala y adúltera demanda una señal, pero la señal no será dada, sino la del profeta Jonás. Es decir, todo este pasaje en que nos ha hablado, en que luego más adelante Pedro tiene esta revelación directa de lo que iba a pasar, tiene su origen en que se confabulan los saduceos y los herodianos, y los fariseos y los saduceos. Hemos visto muchas veces, esto era como mezclar el pan y la sal, o más difícil todavía, el agua y el aceite. No podían ser más contrapuestos, pero se reúnen con un objetivo: tentar al Señor. En todo lo demás discrepaban, en todo lo demás estaban en desacuerdo, pero quieren tentar al Señor. Y quieren tentar al Señor pidiéndole una señal. No era nada extraordinario dentro del pueblo judío. Vemos que en bastantes ocasiones la gente pide una señal, o incluso Dios da una señal para garantizar que lo que dice que va a suceder, sucederá. Pero aquí hay dos elementos a tener en cuenta. Primero, el objetivo de esta señal no era conocer la voluntad de Dios, sino tentar a Jesús. Y en segundo lugar, no pide una señal, no, pide una señal del cielo. Y en el contexto judío, cuando estamos hablando de una señal del cielo, tenían en mente, por ejemplo, cuando bajó maná del cielo, cuando dio un golpe a una peña y empezó a salir agua en el desierto. Está diciendo: dame una señal, pero una señal de enjundia, una señal que nos convenza. Vamos a ver, señales tenían a montones: muertos resucitados, enfermos curados, multitudes alimentadas, pero no, esa señal no valía. Valía nuestra propia señal, la que yo quiero, la que a mí me parece que tú debes darme. Este es el primer tema que nosotros tenemos que tener en cuenta. El segundo tema que tenemos que tener en cuenta es las señales. Mirad, el Señor dice a Oseas lo siguiente: Dios nunca hará nada sin comunicárselo a sus profetas. Es decir, el Señor a lo largo del tiempo siempre ha dado señales para que cuando las cosas acontezcan, cuando haya un propósito suyo, el fiel, el discípulo, aquella persona que está íntimamente relacionada con él, tenga una idea clara de que eso va a pasar en la medida de las capacidades de cada uno. Podríamos poner montones de ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo de Jesús. A lo largo de los profetas se dijo dónde nacería, se dijo cuáles eran sus características, se dijo de qué manera iba a vivir y se dijo de qué manera iba a morir. Pero podemos decir que cuando en el siglo VIII antes de Cristo el pueblo de Israel
empezó a desmadrarse en todos los sentidos, Dios manda una serie de profetas que les advierten, les dicen, mira, esto está pasando, porque está pasando esto, va a ocurrir aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Dios nunca nos coge de improviso porque nos da las herramientas para que nosotros podamos entender de antemano lo que va a pasar. Otra cosa es que nosotros tengamos la capacidad, que de eso ya hablaremos, tengamos la capacidad de interpretar, ver, vislumbrar o entender esas señales. Pero lo que sí es claro es que tenemos que estar atentos a las señales del cielo. Es importante discernir esos tiempos. Vuelvo a decir esto que hemos leído anteriormente del grupo de fariseos, pero mirar, bueno, no va hoy el iPad. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, señales del cielo. ¿Nosotros estamos recibiendo hoy día señales? ¿Vosotros creéis que el Señor nos está mandando señales? Bueno, la pandemia. La pandemia es una señal, evidentemente, pero no es la única pandemia. ¿Sabéis que al menos en el siglo XX 160 millones de personas murieron por pandemias? La gripe del 18, la mal llamada gripe española, se llevó 100 millones de personas en el mundo entero. Y el SIDA, que es otra pandemia, lleva ya más de 60 millones y todavía está ahí. ¿Y sabéis que este número de pandemias se está incrementando? Porque a lo largo del siglo XX, entre pandemias y epidemias que afectaban a más de un país, hubieron 12 en todo el siglo XX. En lo que va de siglo, en los primeros 20 años de ese siglo ya hay 8. 8. El SARS, la gripe aviar, las vacas locas, el ébola, son las más conocidas. Y el coronavirus. Pero para mí la señal más importante no es que hayan habido pandemias, ni siquiera que se estén incrementando en el tiempo. Lo más importante es lo que el Señor nos está mostrando a través de ello. Mirad, en el 2008 hubo aquella crisis económica que nadie se lo esperaba, ¿de acuerdo? ¿Alguien se la esperaba? No. Los cogió a todos totalmente desprevenidos. Esta pandemia nadie se la esperaba. Cuando estaba en China, nosotros decíamos, los chinos, hay muchos chinos. Y ahora está provocando la caída del Producto Interior Bruto más grande de la historia. Todavía no nos hemos terminado de recuperar de la crisis del 2008, cuando ahora nos viene esto encima. Es decir, tenemos que tener en cuenta que el Señor nos está mostrando algo con eso. Está habiendo señales y nosotros tenemos que entender esas señales. Tenemos que entender cómo esas señales van a afectar a esta sociedad y qué espera el Señor que nosotros hagamos en medio de esta situación. Porque no olvidemos que cuál es nuestro propósito en la tierra. Servir al Señor.
nuestro, el de los demás, nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, ¿sí o no? Y al entregar nuestra vida a Cristo, hemos proclamado que Cristo es nuestro. Sí, es Salvador, pero eso es lo que menos me preocupa. Todos aceptan a Jesús como Salvador. Es nuestro Señor. Y Señor significa que Él dice y yo hago. Volvamos a Pedro. Decimos que Pedro estaba pasado de confianza. Es decir, Pedro era una persona noble, ¿sí o no? Y además de una persona noble, era una persona tremendamente sincera. Y él estaba totalmente seguro que no había nada que le hiciera apartarse ni un segundo de Cristo, al que le profesaba una gran lealtad, al que amaba profundamente. Yo no sé vosotros, pero yo creo que ese amor y esa confianza que Pedro tenía en él, ya la quisiera yo para mí. Pedro no era un fantasioso. Pedro no era Antoñita la fantástica que se montaba historias que solo se creía él. Pedro lo había dejado todo, había dejado su trabajo, había dejado su familia. Recordar que por tener tenía esta suegra. No voy a hacer como tú. Por tener tenía esta suegra. Es decir, tenía una familia, tenía un futuro, tenía un trabajo, y todo lo dejó por seguir a Cristo Jesús. Muchos de nosotros no hemos tenido que hacer tanto, ni muchísimo menos. Y es más, ¿seguro que todos los que estamos aquí estaríamos dispuestos a hacer lo mismo? Pedro era un gran tipo. Era un hombre sincero. Estaba convencido de su lealtad. Pero tenía un problema. Que confiaba exclusivamente en sus fuerzas. Confiaba exclusivamente en su amor. Confiaba en sus criterios. Todavía no he entendido lo que el Señor está diciendo una y otra vez. Que el que está firme tenga cuidado que no caiga. El que se siente seguro, que tenga mucho cuidado, porque precisamente en aquello que se siente más seguro es donde va a ser atacado por Satanás. En la historia hay un montón de ejemplos de grandes fortalezas que han caído porque fueron atacadas por el lugar donde se creía que no podían ser atacadas, por lugares inexpugnables. Y cuando nosotros nos sentimos seguros, tenemos que empezar a pensar que nuestra seguridad puede ser nuestra debilidad. Si confiamos exclusivamente en nuestros criterios, si confiamos exclusivamente en nuestra voluntad, si confiamos exclusivamente en nuestra capacidad. Ese es el problema de Pedro. No entender que no es suficiente nuestras fuerzas. Incluso debemos de desconfiar de nuestras fuerzas. Hay una cosa que está clara, no podemos. La palabra de Dios nos dice algo que todos nosotros sabemos. Separado de Él, nada podemos hacer. Entonces, si yo reconozco que no puedo, si yo reconozco que Él puede, y si estoy dispuesto a dejarlo todo en sus manos, estoy en el camino adecuado. Si no, estoy equivocado. Por eso nosotros tenemos que calibrar nuestras fuerzas. Tenemos que saber hasta dónde podemos llegar. Podemos de saber cuáles son nuestras debilidades.
Y para ello tenemos que enfocarnos en la fe. Hemos estado hablando estos 2 días anteriores de la fe. Y alguno puede pensar, ¿es que no tienen otro tema? No, es que es el punto, siempre ha sido el eje de la vida del cristiano, la fe. ¿Por qué? Porque el propio Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Luego es el eje dimensional de la vida del cristiano. Pero eso que siempre ha sido así, en estos momentos es especialmente necesario. Y es especialmente necesario que nosotros entendamos qué es la fe y para qué es la fe. No voy a entretenerme mucho en decir qué es la fe porque el domingo pasado se habló ampliamente y acertadamente de lo que era la fe. Pero vamos a recordar una cosa. Fe es... No lo oigo. La convicción de lo que se espera. La seguridad de lo que no se ve. O sea, la fe es una convicción. Y como bien dijo Juan Andrés la semana pasada, una convicción es algo firme, que está arraigado en nuestra personalidad, que hemos aprehendido, no aprendido, aprehendido, es decir, algo que hemos asimilado, que hemos incorporado. No hay ninguna duda, está por encima de todas las dudas. ¿Amén? Bueno, pues no es suficiente. Este va a soltar una herejía, dirías tú en este momento. ¿Vosotros no habéis estado completamente seguros de cosas, confiados de que iba a pasar, con una esperanza total, y luego ha pasado lo contrario? Seamos sinceros, ¿sí o no? No lo digáis con palabras, decir así o decir así. No sé, a mí sí me ha pasado. Porque mi esperanza tiene que estar correctamente fundamentada. Una fe que no está correctamente fundamentada es una superstición, un deseo, una ambición, una entelequia. Qué fuerte, ¿verdad? Para mí, si hay algo que explicar de cómo es una fe tremendamente fundamentada, tenemos que ir a Jesús, ¿verdad que sí? ¿Creéis que hay algún modelo mejor, algún libro de autoayuda, alguna otra cosa que pueda explicar la palabra de Dios mejor que Jesús? Recordemos la escena. Jesús en Getsemaní, sudando sangre. ¿Qué le dice el Señor al Señor? ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es su confianza? Hágase tu voluntad fue después, ¿eh? La primera fue, si es posible, quítame esta copa. Era lo que Jesús quería, porque Jesús no era un masoca. Jesús no tenía una ambición, voy a morir en la cruz, ¡qué bien! Señor, Padre. Me gusta la palabra padre y en la palabra en hebreo más abba, que significa papaito, papirripucci, lo como un niño llama a su padre. Si es posible, aparta de mí esta copa, pero luego dice, hágase tu voluntad y no la mía. Esa es una fe bien fundamentada, una fe en que no engañamos a Dios y no nos engañamos a nosotros mismos. Yo quiero esto, Señor. Yo entiendo que esto es lo mejor para mí. Yo quiero, Señor, que esto es lo mejor para tu obra. Yo entiendo que esto es lo que tú quieres. Pero por encima de todo,
hágase tu voluntad. Y cuando llega esa voluntad, estamos dispuestas a aceptarlo, porque nuestra convicción es no en que se va a hacer lo que yo quiero, en que Dios está en el control y pase lo que pase, Él lo va a transformar en bendición. Estamos con la máxima convicción de que sí es verdad que vamos a sufrir. Sí es verdad que vamos a llorar, pero que Él no va a desperdiciar ni una sola lágrima. Y nos esforzamos en quitar de nosotros el rencor. Sí, eso es muy fácil, ¿eh? Pero hay personas y personas. Y hay personas que, en alguna pasión, ya sabéis que yo he dicho, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Porque sí, hay personas que son tropiezo en nuestras vidas. Hay circunstancias que son tropiezo en nuestras vidas. Hay situaciones que nos hacen un profundo daño. Y no queremos pasar por ello. Y le decimos, Señor, yo no puedo, tú sí puedes, toma el control. Y aceptamos que lo que va a ocurrir es la mejor de las posibilidades, aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos. Yo tengo una lista de cosas en que, perdonar, casi lo siento como una blasfemia de decir, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué me ocurrió aquello? ¿Por qué no? Porque lo he aceptado. Creo no que Dios lo haya hecho la mitad de las veces, sino que lo ha permitido. Y cuando lo ha permitido es porque tiene un propósito con ello en mi vida. Y yo le diré, Señor, ya me dirás el porqué. Y os digo una cosa, a veces no he tenido que esperar al cielo, me lo ha dicho aquí, después de algunos años. Fíjate lo que les dice, ¿eh? He rogado por ti para que tu fe no decaiga. Qué privilegiado era el apóstol Pedro, ¿verdad? El Señor está rogando por él. El Señor. No sé si a veces alguno os ha dicho, oye, por favor, ora por mí, tú que eres más santo que yo, ¿no? Como si nosotros tuviéramos enchufe directo con el cielo. O como si fueran muchos los que oraran, iban a convencer a Dios mejor que otro. ¿Pero creéis que tú y yo no estamos en ese paquete? No sé dónde he leído yo que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles por nosotros. No sé dónde he leído yo que no solamente te ruego por estos, sino por los que han de creer por el testimonio de estos. Es decir, el propio Dios, en una de sus tres personas, o en varias de sus tres personas, en el Espíritu Santo y en Jesucristo por lo menos, está rogando al Padre por ti, para que tu fe no decaiga, para que, aunque tú caigas, aunque tú fracases, aunque tú te sientas derrotado, aunque tú te sientas abatido, aunque no veas futuro, aunque te sientas lo peor del mundo mundial, te levantes renovado y edificado. Esa es la verdadera fe. La fe de que pase lo que pase, el Señor está ahí. Él está en el control, no los políticos, no las asociaciones, ni siquiera las iglesias. Él está en el control. Y aunque todo lo demás se descontrole, y aunque todos los demás nos equivoquemos, o aunque todos los demás seamos incapaces de ver las señales que Él nos está mandando una detrás de otra, Él está en el control. Él me sostendrá. Él me levantará. Él me dará fuerzas.
porque Él es mi Señor. Ay, lo he apagado. Necesitamos más fe. Esto es una necesidad palpable. Los apóstoles le dicen al Señor, aumentanos la fe. ¿Recordáis aquel padre del muchacho que no pudieron sacar el demonio cuando Jesús estaba en la transfiguración en el elemento? Y dice, si tienes fe, todo es posible. Y él dijo, tengo fe, pero necesito más fe. Todos nosotros tenemos que tener conciencia de que necesitamos más fe para vivir, para entender las señales de los tiempos, para aplicar esas señales que Dios demanda de cada uno de nosotros. Me estoy moviendo mucho. Perdón. Para todo eso necesitamos más fe. No importa la cantidad de fe que tú tengas, necesitas más fe. Y cuando alcances ese nivel de fe, seguirás necesitando más fe porque nunca tendremos suficiente fe. Nunca tendremos suficiente fe. Ahora, ¿cómo se consigue esa fe? Pues mira, dicen que la velocidad se demuestra andando y la fe se demuestra creyendo. Pero, entiéndeme, creyendo en el contexto adecuado. Vamos a ver. Yo tengo confianza, no voy a decir fe, porque puede ser muy fuerte, en Juan Andrés. Estás delante, te toca. ¿Por qué? Porque le conozco. Porque no me ha fallado. ¿De acuerdo? Es decir, cuanto más conocemos a alguien, nuestra confianza o aumenta o disminuye. ¿O no? Nuestra fe aumenta y disminuye. ¿Por qué creéis que con Dios no es así? Mi fe aumentará proporcionalmente a mi relación con Dios. Y aquí yo he encontrado así de cosas que me han dicho. No, yo tengo mucha fe, pero no necesito ir a la iglesia ni congregarnos con los hermanos. Yo estoy muy bien con Dios. Y un jamón. Quien dice que no ama a su hermano y ama a Dios es... ¿Cómo? Mentiroso. Yo tengo que mantenerme cada día en el mayor nivel de intimidad con Dios. Bueno, yo tengo un gran nivel de intimidad, ¿vale? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios al día? Pues si tú no pasas tiempo con Dios cada día, tu nivel de intimidad disminuirá cada día. No solamente no crecerá, no te mantendrás, disminuirá cada día. Porque cada día necesitas hablar con Él. Lo decía perfectamente la semana pasada Juan Andrés, no hago más que recordarlo. Cada día necesitas leer más la Biblia, meditar más la Biblia, estudiar más la Biblia, buscar más su presencia, adorarle más. Y en la medida que vayas haciendo eso, va a ir creciendo tu nivel de intimidad y paralelamente a ese crecimiento de tu nivel de identidad, aumentará tu fe, pero aumentará la verdadera fe porque tendrás capacidad para discernir las señales de los tiempos porque Él te los mostrará. Y tendrás capacidad para invertir en su obra porque Él te enseñará dónde y cuándo. Y lo que espera de vosotros, y lo que espera de mí, y lo que espera de todos. Y qué es lo que tenemos que hacer en estos tiempos difíciles. Porque hay una cosa que no tenemos que hacer. Es encerrarnos en casa a cal y canto diciendo, aquí no entra el virus. Eso no quiere decir, yo veo, tú viste dos personas, ¿no? El medio lleno, medio vacío. Yo veo tres tipos de personas.
el responsable, el irresponsable y el descerebrado. Y eso lo estamos viendo todos los días. Hay muchas personas responsables que están haciendo caso a lo que dicen los expertos. Y yo veo de vez en cuando abrazos, yo les recuerdo lo que marca la norma. Nada de abrazos, nada de besos, todo el mundo con mascarilla. Esas son personas irresponsables. ¿Tendrán miedo? Pues es posible, pero no se encajonan en un lugar. No vengo a la iglesia porque ahí hay mucha gente y hay mucho virus. Bueno, y también está el Espíritu Santo. ¿O no? Y Él nos cuida. Pero cuidado, el irresponsable, la segunda. Ayer se desinfectó todo esto, como todos los sábados. Se cerró y no se volvió a abrir como esta mañana. Esta tarde, a las 6, tenemos la despedida de nuestra hermana. A la 1:30 se volverá a desinfectar. O sea, el actuar no tiene que llevarnos a la irresponsabilidad. Es decir, bueno, vamos a venir al culto, etc. Ya al menos se ha encargado la prensa de decirnos 2 veces que hay en 2 entidades evangélicas que ha habido transmisión del virus. Pero no porque se reunieran, sino porque lo hacían de la manera inadecuada. Igual que en una discoteca, igual que en un botellón, igual que en una comida de familia, igual que en el trabajo. Vosotros irresponsables hay un montón. No sé cuándo de esta semana, al mediodía, en un telediario decían que a la entrada de un mercadillo estaban tomando la temperatura y dando mascarillas al que no las tenía. Y encontraron a 4 personas que tenían el coronavirus y estaban allí y lo sabían. 4. ¿De acuerdo? 2 dijeron que no tenía nadie que le llevara a comprar. Pues llama a un supermercado y te lo llevan a casa. Y otras 2 dijeron, ¿qué más me da que yo tenga el coronavirus? ¿Qué más me da que se lo pueda pegar a otro? ¿No me lo han pegado a mí? Pues si se lo pego a otro, que se fastidie. Ese es el irresponsable. Y luego está el descerebrado, que los hay un montón. Ahí en manadas, sin ningún tipo de control y sin ningún... que le den al coronavirus. Y no le dan al coronavirus, te da a ti. A mí me encantó realmente tu sermón la semana pasada, Juan Andrés. Y me tocó profundamente, porque yo sé lo que ha pasado a tu familia. Hombre, una noticia, o sea, como algo. Vosotros sí que sabéis lo que habéis pasado. Y sabéis la angustia de tener al marido en el hospital, tener yo, la mujer, los síntomas del coronavirus y tener pánico de tener que ir al hospital porque ¿qué pasarán con mis hijos? Es de irresponsables en no tomarse eso en serio. Como también lo contrario, es de irresponsables meterse en una habitación pensando que ahí no le va a pasar nada. Vivamos la vida tomando todas las precauciones que nos mandan, respetando. Ellos podrían estar aquí sin mascarilla. Han pasado el coronavirus, tienen inmunidad, pero por respeto y por ejemplo la tienen. Eso es responsabilidad. Y cuando uno acepta actuar delante de Dios con responsabilidad y confiando en Él, no tiene por qué tener miedo. No vamos a hablar de los descerebrados, que los hay a manadas. Centrémonos en lo que es importante. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente: a Cristo anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría,
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este es nuestro objetivo. Anunciar a Cristo Jesús. Anunciarlo de una manera vívida, de una manera práctica. Anunciar no es hablar de Él. Algunas personas hablan de Cristo y le oigo hablar de Cristo y yo digo, ostras, Señor, que se callen, que se callen. Porque cuanto más le conoce la gente, menos creen en Cristo. Si creer en Cristo es ser como este, mejor no creer. Y la gente nos está mirando. Yo recuerdo hace mucho tiempo que iba con mi moto y un semáforo en ámbar, que significa acelera. Bueno, yo acelero y claro, cuando voy a pasar se pone en rojo. Claro, ya no podía frenar. Si a esa velocidad freno con la moto, pues no veas. Y ya bueno, no pasa nada, eso lo hace cualquiera. Al cabo de 1 o 2 días me dijo, ¿qué pastor? Uno, saltándonos un semáforo en rojo, ¿eh? La gente nos está mirando, estamos dando testimonio siempre, en todo momento. El problema es qué tipo de testimonio estamos dando. Hermanos, Jesús le dice algo muy hermoso a Pedro. Cuando hayas vuelto a tu puesto, ayuda a los hermanos a mantenerse firmes. Yo he caído muchas veces. En ocasiones me ha costado levantarme. Yo he dudado muchas veces. Yo he albergado en mi corazón muchas veces sentimientos que no debería haber albergado. Es decir, yo he fallado un montón de veces. Pero nuestra esperanza y nuestra confianza es que si nuestra fe está firmemente afianzadas, cuando nos levantemos, estaremos en mejores condiciones de bendecir a otros. Porque hemos pasado por donde ellos han tenido que pasar. Yo sé lo que es sentirse solo. Yo sé lo que es sentirse desamparado. Yo sé lo que es sentirse que no perteneces a nada ni a nadie. Por eso yo puedo hablar de eso. Otros han pasado por el mundo de la droga. Por eso pueden hablar a los de la droga. Otros han superado el cáncer o están pasando el cáncer. Están en las mejores condiciones y con la mayor autoridad de hablar a las personas que tienen cáncer. Cuando pasamos por valles de sombra de muertes, al ser restaurados, tenemos autoridad y fuerza para hablar a los demás. Y muchas veces Dios lo permite para que nuestro testimonio bendiga a otros. Cuando le dice eso de cuando vuelvas, restaura a tus hermanos, una traducción más amplia podría ser, me vas a negar y llorarás amargamente, pero el resultado será que estarás mejor capacitado para ayudar a tus hermanos que no tengan que pasar por ahí. O para levantar a tus hermanos que ya han pasado por ahí. O para estar al lado del hermano que está pasando esto. Él puede ayudar a los que están pasando por esto. Él ha pasado también. Nos dice Hebreos de Jesús. Jesús es nuestra garantía. Jesús es nuestra seguridad. Porque ha vivido como nosotros. Porque ha sentido lo que nosotros. Porque has tenido exactamente las mismas circunstancias que nosotros. Por eso tiene la autoridad y la capacidad para hacerlos.
Estamos en un tiempo difícil. Nos está diciendo todo el mundo que esto va a ser mayor. La caída del 20% del Producto Interior Bruto no ocurrió en España ni siquiera durante la Guerra Civil. Y nuestro pueblo no es consciente. Los políticos, en lugar de buscar soluciones para la que se avecinan, se dedican a pelearse un día con otro diciendo y tú más, y tú más, y tú más. Pero a mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que el pueblo de Dios no sea consciente. A mí lo que me preocupa es que tú y yo no seamos conscientes de que estamos llamados a afrontar circunstancias tremendamente difíciles, que no tendremos nunca suficientes fuerzas y no estamos aprovechando este tiempo sabiendo lo que ha de venir, percibiendo perfectamente clara la señal de los tiempos porque todo el mundo lo está diciendo, y no nos esforcemos en buscar mayor intimidad con el Señor, en buscar agrandar nuestra fe, en buscar prepararnos para afrontar los tiempos que nos vienen encima. Que nos vienen. Y luego no nos quejemos, Señor, ¿por qué nos pasa esto? Pedro, que me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. ¿Yo negarte a ti? ¿El superfuerte chachi piruli de Pedro? Vamos, hombre. Y se lo está diciendo Cristo mismo, ¿eh? No se lo está diciendo el profeta Pedro Rodríguez. El Señor nos está hablando claro. Tenemos que prepararnos, y tenemos que prepararnos para mostrar a Dios en tiempos difíciles. Y en tiempos difíciles solo podremos mostrar claramente a Dios a través de nuestras vidas, que sean lo suficientemente santas, no voy a decir santo en los términos absolutos porque eso no da la talla a nadie, solo Cristo y punto, estemos lo suficientemente entregados, busquemos lo suficientemente a Dios para que nuestra fe se incremente. Y no solamente pueda sostenernos en esos momentos difíciles, sino lo que es más importante, pueda ayudarnos a sostener, a edificar, a acompañar a los demás, mostrando en nuestras vidas el amor de Dios. Y lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo, pero necesitaremos hacer más. Sabéis, y lo hemos dicho una y otra vez, se han duplicado el número de personas del comedor social. Se han triplicado el número de personas que necesitan alimentos cada familia. Y Juan Andrés va a tener que hacer horas extras. Porque hay mucha gente que está siendo machacada en estos tiempos difíciles. Hay mucha gente que lo está y va a pasarlo mal. Se nos ha desplomado la economía. Y ahora estamos metiendo dinero, haciendo papel moneda, esperando que nos venga del Banco Central Europeo, emitiendo deuda, pero eso es endeudarnos. Y cuando eso se termine, ¿qué? Y no es ninguna entelequia. Tenemos menos capacidad económica que en el 2008. Si nos viene otra dentro de 8 años, no solamente nosotros, sino que Europa tendrá más trampas que una película de indios. Y no podrá hacer frente económicamente como lo está haciendo ahora. ¿O no lo vemos? ¿O es que esta va a ser la última pandemia que vamos a tener? ¿No nos damos cuenta? Yo creo que no. Necesitamos agua, yo por lo menos. Y de la misma manera que yo necesito agua para terminar, nosotros necesitaremos el agua del Espíritu para mantenernos en pie y poder ser no de tropiezo, sino de testimonio. Se avecinan tiempos difíciles, estamos en tiempos difíciles.
pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Que Él os bendiga y os guarde. Amén. Pues os invito a ponernos en pie y a finalizar esta celebración con este cántico que nos dice: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos cuide en esta semana.